Oración, cuando tú tomas un tiempo para leer la Biblia, la palabra de Dios, puede ser un capítulo, puede ser un libro de la Biblia, y Dios comienza a hablar contigo como conmigo. Servir a Dios es hablar las cosas de Dios a otra persona que tal vez está pasando por una situación como tú lo pasaste en algún momento, y de repente cuando Dios te levanta con poder para que tú también puedas venir a socorrer a otros que están o que estuvieron en la condición que tú te encontraste. Así que Dios me ha dado una palabra hoy sobre la restauración. Sabemos que Dios es un Dios que restaura no solamente los matrimonios. Dios restaura la salud de alguien. Dios puede restaurar una amistad que tal vez se perdió. Dios puede restaurar el perdón. Eh, Se habla muchas veces del perdón, pero a veces nos cuesta colocarlo en práctica. A veces al hombre nos cuesta de poder poner en práctica hacia el prójimo lo que Dios ha dejado en su palabra. Pero solos no lo podemos. O sea, por nosotros mismos querer perdonar a alguien, querer hacer en nuestras fuerzas, no lo podemos lograr. Pero cuando hacemos con la ayuda de Dios, nosotros podemos ser restaurados. Puede Dios restaurar un matrimonio, puede restaurar un hogar que tal vez se quebró, puede Dios restaurar tal vez donde la ciencia dice ya no hay más, ya no hay más que podamos hacer. Pero es allí cuando Dios se manifiesta para que la gloria de Dios pueda ser manifiesto como un Dios real, no como un Dios de cuento de hadas, no como un Dios de un libro que muchas personas lo pueden tomar como un simple libro común, pero la Biblia no es algo común. La Biblia es un libro que fue creado por profetas, que fue escrito de la propia boca de Dios para que esta palabra venga a restaurar generaciones y generaciones. ¿Y por qué digo generaciones, de generación en generación? Porque vemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo eso se ha ido cumpliendo, y vemos que la palabra se renueva cada vez en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando Dios dice que es bueno que el hombre deje a su padre y a su madre para unirse a una sola mujer. No dice para unirse a una, a dos, a tres, a cuatro, con la vecina, con la amante, no. Dice, el hombre dejará padre y madre para unirse a su mujer, a la mujer. Y también dice lo mismo para la mujer hacia el hombre. Pero vemos que hasta el Apocalipsis, vemos que Dios nos habla de regeneración, de restitución, de restauración. Y el tema que Dios me daba en esta noche es sobre la restauración. Algo que Dios me hacía que me enfocara es porque nosotros tenemos que hablar de algo que nos ocurre a nosotros, de algo que Dios a través de nuestra propia vida nos va a enseñar para que nosotros podamos de lo que Dios nos habla a través de su palabra, podamos también poderlo compartir con otras personas que tal vez estén pasando por lo mismo. Y a mí me gustaría contarles un poquito de mi testimonio, por eso quiero hablar de restauración. Y yo dije, es verdad, yo antes tenía un canal, y en ese canal pues tenía muchos testimonios y de muchas cosas que Dios me mostraba, pero al final, a veces cuando a la época había lo del COVID, yo tuve experiencias con esta situación, y pues yo había colocado las cosas que Dios me había mostrado, pero a la época era demasiado, ¿cómo se puede decir? Que era prohibido. Entonces, si es que tú hablabas algo en contra sobre lo que los gobernadores habían implantado, pues te cerraban los canales, y eso aconteció conmigo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tal vez hay personas que fueron, que escucharon ese testimonio, y a través de ese testimonio escuchaba muchos comentarios que decía, mi matrimonio fue restaurado, porque muchas veces nosotros perdemos la fe. Pensamos que Dios es como Papá Noel. Pensamos que Dios tiene que hacer muchas veces a nuestro capricho, en nuestra circunstancia, en nuestro momento, pero no es así. Así que antes de comenzar a leer la palabra, vamos a hacer una pequeña oración.
y para que Dios nos pueda ministrar tanto a usted como a mí sobre la restauración. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Te pedimos que tu Santo Espíritu venga a soplar, a restaurar, mientras estemos oyendo a través de este instrumento, a través del teléfono, a través de las redes, Padre, a través del YouTube, a través de, seas tú, Señor, restaurando, regenerando, levantando, que seas tú, Señor, como regeneras el cuerpo, los huesos quebrantados, Señor, al que está caído, Señor, como tú decías, Señor, que tú lo sacudes, Señor, para que pueda avanzar, Señor. Gracias te damos, Dios, por ser nuestro Padre. Gracias por no solamente ser nuestro Padre, sino ser nuestro amigo, el que nos puede comprender cuando estamos cansados, cuando ya no podemos más. Sabemos que podemos venir confiadamente delante de ti, de Catarabasoja, la vasalla, para poder, Señor, en la intimidad, podernos, Señor, contarte nuestra situación. ¿Quién mejor que tú, Dios, para podernos ayudar, Señor? Cuando tal vez el hombre no puede entrar en nuestra alma, en nuestro espíritu, tú ahí, tu Santo Espíritu viene para regenerarnos, para restaurarnos, para levantarnos, para sanarnos. Padre, seas sanando, Señor, el alma. Señor, arrancando, cataramanto, leva manso, leva saya, arrancando el cáncer espiritual, Señor, lo que trae, Señor, la amargura, lo que causa, Señor, en el mundo físico, Señor, el cáncer físico. Arranca la amargura, arranca lo que no es agradable ante tu presencia. Ven, coloca un manto de perdón, Padre, y enséñanos, Señor, ante todo, Señor, a amarte sobre todas las cosas y sobre todas las circunstancias, Padre, que mientras se predique tu palabra, tú seas hablando con nosotros y seas restaurando nuestra vida espiritual y todas las cosas que las cuales tú has puesto en nuestras manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Me gustaría que le abriéramos nuestras Biblias en Mateo 19, versículo 5. Y la palabra de Dios se la lee dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que no sé si todo el mundo lo encontró. Gloria a Dios. Y gloria sea el nombre del Señor. 19:5 de Mateo. Y dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, esta misma palabra usted la va a encontrar en el Génesis, cuando Dios creó a Adán y al ver que estaba solo, Dios viendo que al él haber creado pareja para el animalito, para el chanchito, para la ovejita, le dio a su pareja para que ellos pudieran procrearse. Pero cuando Dios veía que el hombre estaba solo y Dios decide darle a esa esposa, a Eva. Y vemos la misma palabra en el Génesis, donde Dios en el capítulo 2, el versículo 24, y también lo encontramos en Génesis capítulo 1 del versículo 27. Vemos que para Dios es importante y Él fue el que instaló, ¿cómo le puedo decir? Él fue el que instituyó el matrimonio. Gloria a Dios. Pero hay que entender que así como Dios creó el matrimonio para que pueda haber hijos saludables, hijos llenos también del temor de Dios. Vemos que por el Antiguo Testamento Adán y Eva tuvieron 2 hijos y el uno tenía temor de Jehová. Caín, bueno, al ver la ofrenda de su hermano, decide matarlo. Y bueno, vemos que lo que Dios le agrada es que tengamos el temor de Dios. Pero qué maravilloso cuando un matrimonio no tiene, no tiene, ¿cómo le puedo decir? Porque en la sociedad la gente ve lo físico. La gente piensa que el matrimonio es tener una esposa hermosa,
que tenga 90, 60, 90, un hombre que tenga pecho y tal vez con un cuerpo, yo no sé, de un modelo, de alguien, de un actor de la televisión, porque la sociedad es eso lo que nos pinta en la televisión, en las películas. Vemos por películas, por novelas, o bueno, las personas que ven, yo no las veo, pero a la época sí. Entonces, uno comienza a tener una imaginación que el matrimonio siempre será perfecto, que nunca habrá fallas, que el hombre ni la mujer nunca se equivocarán. Y qué error. Vemos que el hombre y la mujer, si en el centro de esa familia, si en el centro de ese matrimonio Dios no está, tarde o temprano tendrá la decadencia. Y usted va a decir, ¿por qué, hermana? Porque cuando Dios no está, está ausente en un matrimonio, pues lo que va a reinar van a ser las peleas, las discusiones, van a reinar los pleitos, van a reinar las discordias, y el enemigo se va a encargar, él, de traer a tu hogar, a tu casa, si tú no eres cuidadosa, el adulterio, la infidelidad, va a traer consigo el dolor. Muchas veces hijos que no están, que tienen un hogar, pero muchas veces los niños sufren las consecuencias de un hogar destruido. Porque, ¿qué es lo que pasa? La sociedad nos pinta, como decía, un matrimonio muchas veces solamente las ventajas físicas, el sexo, la satisfacción de necesidades propias, o como digo, incluso tener hijos muchas veces por incluso retener a un hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Tal vez eso no es su caso, pero ¿cuántas mujeres han tenido que recurrir tal vez para que un hombre no la deje, para que no la abandone, a quedarse embarazada, pensando que tal vez ese hombre era el hombre que la iba a hacer feliz, tal vez porque huyendo de su casa, tal vez por salir de su hogar, tal vez porque en su hogar siempre vio pleitos, nunca vio papá, mamá amarse, nunca vio el amor de papá, mamá juntos. Y tal vez esa persona muchas veces, no sé si a usted le pasó, pero cuántas jovencitas muchas veces desean casarse, pero por huir de su hogar. Pero en el principio no era así. El proyecto de Dios no era de que tú tomes ¿cómo se puede decir? Esa salida de escape. Y muchas veces la gente, como hoy en día, se casan porque, o tal vez por poder, o por ganancia, tal vez no es su caso, pero es lo que pasa en el mundo. Es lo que yo veo a diario. Gente que a veces son golpeadas por sus esposos, gente que muchas veces tienen, hay ese vacío de un esposo, hay ese vacío de un padre. Porque padre no es solamente el que trae de proveer, padre no es solamente aquel que va a ganar su pan, pero cuando tú tienes un matrimonio, la Biblia lo dice, no lo digo yo, no dice la hermana, sino la Biblia dice que dejará a padre y a madre. Quiere decir que tú tienes que tener tu cocón, tú tienes que tener tu casa, tu hogar, porque cerrada la puerta, eres tú y tu esposo, que sea que haya una situación, tú podrás hablar con tu esposo y tal vez muchas veces solucionarlo, muchas veces por una discusión, un malentendido, poderlo solucionar. Y a veces nosotros podemos meter o en hogares que yo a veces he tenido que ayudar en casos matrimoniales. eh, yo veo eso aquí en Suiza, tal vez no en otros países donde, por ejemplo, mujeres no pueden trabajar porque el esposo le prohíbe trabajar, donde hay esposos celosos o es lo contrario también. Y es porque no se fundamentó el matrimonio a través, gloria sea el nombre del Señor, de la fe, de la fe. Cuando nosotros tenemos fe, nosotros creemos en Jesucristo. Pero cuando nosotros tenemos confianza, una absoluta confianza en Dios, sabemos que todo va a estar bien. Y el matrimonio tiene que basarse en la confianza, la fidelidad, porque cuando nosotros vamos delante del altar o las personas que, bueno, se han casado en el altar, bueno, yo nunca me he casado en el altar, yo me casé delante de un juez terrenal, gloria a Dios, porque aun cuando tú vas a dar un paso como es casarse delante de Dios,
es un peso, no solamente un peso de gloria, porque estás volviendo a decir delante de Dios, estás prometiendo, no al hombre, estás prometiendo a Dios que tú vas a cuidar de esa mujer o que tú vas a cuidar a Bashakanda la Basaya, de aquel hombre en lo peor, en lo malo, en la enfermedad, si tiene un cáncer, si está mal, si tiene depresión. Tú vas a cuidar de ese hombre, o lo contrario, ese esposo va a estar para ti, Taraba Soja, cuando tú también estés necesitada. Ese esposo va a estar para ti, porque la esposa no es solamente para dar hijos, para traer hijos, pero el matrimonio va más allá. Cuando vemos por la palabra, vemos que el proyecto de Dios es tan grande, el proyecto de Dios, Él lo pensó en todo, en el bienestar de los hijos. ¿Por qué Dios dice que se case con una mujer, que se una a una sola mujer? ¿Por qué Dios no dice, y bueno, está bien que el hombre tenga una, otra y otra, y que si es que se cansa de esa mujer vaya a buscar a otra? No, Dios dice que se unirá a una y dejará la casa, el hogar, tanto la mujer como el hombre de sus padres, para poder formar su familia, para poder dar reglas bajo las reglas de Dios, bajo el temor de Dios, de criar a su hijo, de decirle, hijo, el mentir está mal, hijo, porque el hijo ve y repite los mismos patrones que ve hacer al padre o la madre. Si el padre es un hombre descuidado, un hombre que siempre está, gloria sea el nombre del Señor, tal vez trabajando, pero quiere decir que como está trabajando, uno puede decir que se va a justificar. Pero cuando ese padre llega cansado y no toma un tiempo para estar con sus hijos, ese padre simplemente está llenando una figura paterna, pero está siendo ausente. No sé si me hago entender, porque es lo que yo viví durante mi niñez. Padre no es el que te engendra. Gloria a Dios. Eso lo podemos decir también en el mundo, pero yo veo que yo ahora en Cristo Jesús, yo soy una nueva criatura y fui engendrada a través del Espíritu de Dios, a través de Cristo Jesús. Al haber aceptado el sacrificio de Cristo Jesús, yo pasé de ser una impía, una pagana, pasé a ser hija de Dios. Y dice la palabra que no porque ni por sangre ni por carne. Yo pasé a ser hija de Dios por la fe, porque creo en Dios, porque creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y pasé a ser parte de la familia y sé que mi Padre es Dios. Pero vemos que cuando nosotros tenemos una figura paterna, como en el caso de Dios, Dios, cuando usted, por ejemplo, nunca ha tenido un padre, es difícil para la persona que viene hacia Dios de verlo a Dios como un padre. Porque si usted tuvo ausencia en su niñez de papá, de mamá, o que papá golpeaba a mamá, o que usted veía a papá llegar borracho, o que usted escuchaba discutiendo en la alcoba de sus padres que decía te fuiste con otra, o el padre reprocharle a la madre, ¿por qué hueles a otro perfume? ¿Quién te regaló eso? ¿A quién escribes en el teléfono? Bueno, antes no había teléfono, pero ahora vemos que los matrimonios, bendito sea el nombre del Señor, se están destruyendo debido a las redes sociales, por Facebook, porque ya la gente se entera, la gente en lugar de, antes todo era oculto, la gente no sabía, a veces la amante quería que supiera para destruir el hogar de aquella familia. Al amante, sea hombre o mujer, no le importaba si podía destruir, si podía dejar, quitar una familia, un hogar, unos niños. Y vemos que eso es lo que Satanás nos presenta en la sociedad actual, de que yo me hago una cirugía plástica para ser atractiva, para que mi hombre, o como se podría decir vulgarmente, mi macho no me deje. Pero cuando tú vienes a Cristo y tú sabes quién eres en Cristo Jesús, no hay necesidad de eso, porque Dios dice que Él alaba, como está escrito en Proverbios capítulo 31, donde dice que la mujer alabada por Dios es aquella mujer que trabaja, esa mujer humilde, esa mujer que está allí atendiendo su casa, su familia, que no es que está gastándose la plata en shoppings, que está por allí descuidado sus niños sucios, no. Dice que es esa mujer que es temerosa de Dios.
pero que también con el Urle ella está trabajando. Ella no solamente es una mujer que se levanta temprano, no es una mujer ociosa, es una mujer que ve por el bienestar de sus hijos. Y dice que Dios, en Proverbios 31, que esa mujer es alabada, que esa mujer es hermosa delante de los ojos de Dios. Tal vez hay en la sociedad, en cada país, hay mujeres más hermosas que otras. Hay otras que necesitan maquillaje porque piensan que sin maquillaje no son bellas, a pesar que Dios las creó bellas. Simplemente que a veces el enemigo, cuando tú tienes, gloria sea el nombre del Señor, tienes baja autoestima, tienes traumatismos, vienes con heridas en tu corazón, porque tal vez cuando eras pequeño te comparaban con alguien o te decían que eres como patito feo. Yo no sé si fue su caso, pero en mi caso fue así. Y yo tuve, cuando vine al Señor, yo tuve que todo eso sobrepasarlo, tuve que aprender a amarme como Dios me amaba, tuve que aprender a escuchar la voz de Dios y lo que Él me decía, y anular las palabras que me habían sido profetizadas durante muy niña y que yo me las había creído, porque Satanás usa niños, usa personas cuando te dicen eres fea, mira que tienes nariz como de mono, o pareces una negra, o mira esto, este otro, o apodos. Y uno cuando crece va creciendo con esa baja autoestima, de que te sientes tan fea o feo que la persona dice, no, es que nadie me quiere. Y a veces la persona, alguien se encuentra con alguien y piensan que es la primera persona con la que se van a casar. Pero qué equivocado que estamos, porque nosotros antes de casarnos, si es en tu caso o haya personas que estén ya casadas, cuando nosotros venimos al Señor y la persona está soltero, es importante de orar, que Dios confirme ese matrimonio, que Dios guíe ese matrimonio, que si esa persona es la persona que Dios escogió para ti, porque Dios conoce el futuro y Dios conoce mucho mejor que tú y que yo, y Él puede mirar lo que va a pasar en 10 años, en 20 años. Y muchas veces Dios no quiere que sufras, Dios no quiere que verte llorar, verte sufrir. Por eso vemos que fue Dios que le dio a Adán. No fue Adán que escogió la mujer, fue Dios. Dios que la creó porque veía que él estaba solo. Fue Dios que escogió a Eva. Y dice que ellos se unieron, formaron una familia. Pero cuando venimos a Cristo, tú tienes tiempo para orar, para preguntar a Dios. Y si tú ya estás casado y tienes tal vez una situación, de pedirle a Dios, Señor, restaura una relación, un amor en Cristo Jesús. Muchas veces en los matrimonios nos olvidamos que hay hijos de por medio. Muchas veces el orgullo nos impide ver. Muchas veces el orgullo nos impide porque vemos por lo nuestro. Pero qué equivocado está el mundo o la sociedad, que pensamos que el matrimonio lo va a solucionar todo. Y perdón, no quiero ofender a nadie, pero quiero decir que el matrimonio no es para que tú seas feliz. Lo que Dios nos dice en su palabra es que cuando tú te cases es porque tu persona, eres tú que te vas a encargar de que tu esposo sea feliz. O, o tu mujer, que tu esposo sea feliz, o viceversa. Y a veces nosotros venimos con una mentalidad, cuando no conocemos de Cristo Jesús como nuestro Dios, nuestro Salvador, y pensamos que cuando nosotros nos casemos, que esa persona nos va a hacer feliz y que esa persona tiene que llenar muchas veces, gloria a Dios, incluso una figura paterna. La ausencia de un padre, o que alguien no conoce a su padre, o lo contrario, un hombre que no tuvo madre o que fue huérfano y quiere llenar esa figura materna en una mujer. Y a veces ya no ve a su esposa como esa mujer. Ya no ve a su esposa como, gloria a Dios, porque va a comenzar a comparar. Ah, es que mi mamá cocinaba así. Ah, es que mi mamá no preparaba así los platos. Ah, es que mi mamá no planchaba así. No sé si sea el caso, pero de muchas personas que yo he conocido y que cuando se ministra liberación, me encuentro con casos que esas personas están tan heridas,
tan dañadas, tan llenas de amargura, porque la amargura no es solamente que tú lo sientas como hiela la lengua, la boca, el aliento o que el estómago te pueda arder. La amargura también se manifiesta en lo que sale de tus labios, por tu boca, tus palabras, cuando no sabes cómo poder, que lo que tú sientes en tu corazón, que todas esas heridas que han sido impregnadas en tu alma, no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo deshacerte y a veces la gente quiere a través de palabras. Pero mujer o hombre o hermano que me está escuchando o hermana, la amargura es es un sentimiento, lo diríamos, pero en el espíritu también es un demonio que nosotros le damos esa legalidad para que él siga creando muchas veces enfermedades a través porque no se ha perdonado o porque no se llega a avanzar en esa situación y la persona se siente frustrada, se amarga y muchas veces sea que el hijo o los hijos o los que están a su alrededor paguen las consecuencias. Pero nosotros como entendidos, como hijos de Dios, a nosotros de tener ese temor de Dios y decirle, Señor, enséñame a amar, enséñame a perdonar. Señor, yo no sé cómo actuarías tú en mi lugar, pero usted se ha puesto a pensar de ponernos nosotros los zapatos de Dios. ¿Qué Él haría en nuestro lugar? O si Dios cuando en la palabra dice que oremos por nuestro enemigo, ¿a quién se le ocurre eso? Usted diría, pero Dios nos dice en Mateo que oremos por nuestros enemigos, que oremos por los que nos persiguen, que bendigamos a los que nos maldicen. Para mí fue un poco difícil cuando yo vine a los caminos del Señor, porque yo decía, ¿cómo yo puedo perdonar a los que me han hecho daño? ¿Cómo yo puedo bendecir a los que me maldicen? O sea, yo decía, y siempre he dicho, y es una frase mía, cuando yo digo el cálculo de Dios, las matemáticas de Dios, yo no la entiendo. Muchas veces el lenguaje de Dios me cuesta entenderlo, pero vemos que el lenguaje de Dios es amor. Y Dios, que está lleno de amor y misericordia, dice que Él echa fuera el temor. Y es en nosotros que cuando nosotros nos acercamos a Dios tenemos que ser lo más francos, lo más honestos y decir, mira, yo me siento así, así, pasé por una situación donde fui golpeada, donde fui humillada, donde no fui tratada como mujer, donde me trataron tal vez si eres un hombre como una basura, porque nos olvidamos que hay hombres que también son maltratados, no solamente verbalmente. Una mujer puede decir, es que yo fui afectada. Y sí, pudiste ser golpeada físicamente, pero tal vez las palabras que salió de la mujer diciéndole tal vez palabras contrarias a la voz de Dios, en lugar de bendecirlo lo maldijiste, diciendo infeliz, lárgate con la otra. Usted está dando la orden en el espíritu sin usted darse cuenta diciendo lárgate con la otra. O sea, usted mismo le está dando la autoridad a Satanás a que ponga otra persona en medio de su relación. Y Dios me hablaba de esto, de que muchas veces la amargura, el hecho de que no podemos controlar la lengua, hace que nosotros declaremos decretos en contra de nuestro matrimonio, en contra de nuestra salud. Y la gente dice, es que estoy enfermo, es que tengo esto. Y Dios dice que en medio del descanso y del reposo, es allí que dice que hay salvación. Ahí dice que hay sanidad. Y yo me digo, pero ¿cómo Dios puede decir eso? Yo me recuerdo que hace algún tiempo, cuando yo estaba ciega, Dios me decía eso. Es que en el descanso y en el reposo, es allí que Él está trabajando, que Él salva, que restaura. Y yo decía, pero ¿cómo? Entonces por eso decía, no es porque no te he contestado Dios tu oración, porque tal vez comenzaste hace una semana, un mes, no sé, 2 meses, 10 años, no sé cuánto tiempo estás orando por tu hogar, por tu salud, por tus hijos, no lo sé, por un sueño, por cambiarte a otro país, por emigrar, no lo sé, no sé cuál es tu sueño, pero, o por un trabajo, pero no te canses de orar.
El diablo lo que trata de hacer en nuestras vidas, en usted y en mí, es de querernos cansar para que cansados así no podamos tener el tiempo de pensar, de tal vez de desenfocarnos de la oración, de desenfocarnos de entrar del trono de Dios, de desenfocarnos tal vez con cosas, con salidas, con amigos, con vecinas. Él va a colocar lo que sea con tal que tú te desenfoques, porque Él sabe el poder que hay en un hombre y en una mujer que se pone de rodillas para rogarle misericordia a Dios y para pedirle un favor. Porque tal vez tú puedes correr a tu vecina, a tu amiga, a tu mejor amigo, a tu jefe, pero Él no te va a resolver el problema. Cuando tú doblas tus rodillas, tarde o temprano esa oración será contestada. Ayer yo tenía la oportunidad de predicar y mientras yo predicaba yo decía que yo me recordaba de cuando yo fui para Ecuador, enviada por Dios, porque Dios me habló. Y yo me recuerdo que cuando yo llegué, Dios me habló audiblemente y me dijo, mira, yo te traje aquí y es por esta mujer. Y cuando yo viera a mi madre y decía, yo te traje por esta mujer, porque esta mujer me pide día y noche. Ella me ruega y yo soy un Dios que yo respondo, le más aquí amando a la vasalla. Yo soy un Dios que yo respondo. Tal vez no en el tiempo que tú quieres. Tal vez no en el tiempo que el hombre desee. Catarabasaya. Pero yo respondo a la oración y me decía, tú estás aquí porque yo tenía que contestarle a esta mujer su oración. Mi madre estaba orando no sé cuántos meses porque ella quería verme. Quería verme. Ella no sabía lo que estaba pasando, yo tampoco lo sabía. Pero cuando yo llegué, eso a mí me abrió la cabeza, diciendo, wow, puede pasar el tiempo que pase. Puede Dios contestarte en 2 minutos, en 5 minutos, en 1 hora. Te puede contestar en un mes. Pero ¿qué te quiero decir, mi hermano, mi amado hermano o hermana? No se canse de orar. Porque lo que Dios me decía, esta mujer me oraba día y noche, todos los días. Decía, Señor, tráela. Yo quiero ver a mi hija, tráela. Y mira que yo no quería viajar. Yo en realidad tuve una orden de Dios. Yo me recuerdo que yo estaba arrodillada orando, yo iba a salir a evangelizar a las calles y iba a salir con una hermana brasilera y Dios me habló. Y cuando me dio la orden, pues yo dije, me habló audiblemente y yo dije, porque me dijo, quiero hablar contigo. Y yo dije, algo yo hice, algo de malo. Entonces, qué importante es cuando usted ora. Qué importante es cuando usted ora, cuando usted clama. Y si es que usted está orando por su matrimonio, porque Dios restaure su lugar con su familia, con su hijo, en su salud, Dios lo puede hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada. A nosotros podemos leer eso en la Biblia, pero cuando nosotros se nos entra por un lado y se nos sale por otra. Pero para Dios no hay nada imposible. Mismo Dios pregunta, ¿es que habrá algo imposible? Y no hay nada. Entonces, esta palabra no solamente, gloria sea el nombre del Señor, vemos en Jeremías capítulo 32, 27, donde dice, yo soy el Señor, el Dios de todos los seres humanos. ¿Es que hay algo imposible para mí? Es una pregunta que le hace Dios a usted y a mí. Cuando usted abre su Biblia en Jeremías 32, 27, usted va a ver claramente que está escrito con interrogación. Y esos signos de interrogación no son por si acaso. Esos signos de interrogación es porque hay una pregunta. Y es el propio Dios que le pregunta. Y Él está diciendo, yo soy Dios o yo soy el Señor, el Dios de todos los seres vivos, seres humanos, perdón. Y Él pregunta, ¿es que hay algo imposible para mí? En lo imposible
ahí es cuando Dios trabaja y ahí es donde Dios entra. Y vemos que eso no solamente se quedó en el Antiguo Testamento, eso no se quedó solamente allí para decir, bueno, eso fue en el pasado, eso fue antes, pero vemos que Dios repite otra vez la misma palabra en Lucas, en el capítulo 1:37, y en el capítulo 1:37, en la Biblia dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba respondiendo porque Elizabeth, la prima de María, era ya de edad, ya estaba anciana y en su vejez ella quedó embarazada. Y como usted sabe la historia, pero para los que no saben, Jesucristo fue concebido no por carne ni por sangre, no fue por relación sexual, fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Y ella mismo también se pregunta que cómo iba a ser posible, pero ahí pregunta, ¿es que habrá algo imposible? Y en el versículo 38, María responde y dice, entonces María dijo, he aquí tu sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, cuando usted sabe quién es Dios, cuando usted sabe que su oración no es vana, puede ser 5, 10 minutos, 1 hora, entre más tiempo usted pase con Dios, más usted va a conocer a Dios y usted va a conocer lo que es su voluntad. Es como usted, cuando usted tiene un amigo o cuando usted pasa simplemente con sus hijos, entre más tiempo usted pase con sus hijos, usted va a crear un lián, un lazo familiar, un lazo de amor. Usted ve que los niños son muy apegados, las niñas muy apegados al papá y los niños muy apegados a la mamá. Y la madre pasa mucho tiempo con ese bebé en su vientre, pero cuando ya el bebé sale, vemos que se crea ese lián. El bebé reconoce, aunque los primeros días no puede ver, eh, pero el bebé, su audición, él llega a reconocer los mismos sonidos que escuchaba dentro del vientre, aquel que le hablaba con dulces palabras, sea su mamá o sea su papá. Pero también si el niño escuchaba cosas malas, también va a reconocer y dice, esta era la voz de aquella voz un poco dura o extraña. Pero por eso cuando tú concibes tu bebé en ese amor, mira, el bebé recuerda las voces de cuando él estaba en el vientre de su madre. Pero cuando ya sale, tú creas lianes, esos lazos familiares, esos lazos de amor, sobre todo cuando la mamá tiene el privilegio, usted como yo, o las que somos mujeres, gloria sea el nombre del Señor, que nos permitió amamantar a nuestros niños y de repente se crea ese lazo porque tú tienes a tu bebé en tus brazos y le estás alimentando y el bebé siente tu perfume, siente ese amor, esa caricia. Cuando tú lo acaricias, el niño va impregnando esos recuerdos en el niño de que tú había amor, fue procreado con amor, estaba allí papá, mamá, lo estaban esperando con deseo, con ansiedad de que ese bebé llegara. Pero qué diferencia, gloria sea el nombre del Señor, cuando es un hijo fuera del matrimonio. Qué diferencia cuando el bebé no fue atendido y cuando de repente hubo un accidente, como diría la sociedad actualmente. Y que tal vez por el miedo o la gente no recurre al aborto. Y yo a ninguna persona le recomiendo que recurra al aborto. Nunca. Porque muchas veces la gente quiere tapar el sol con un dedo, la gente quiere, el error quiere taparlo con un aborto, pero eso no es la solución. ¿Cuántas jóvenes que piensan que se frustró su vida, su universidad, su escuela? Y es por eso que Dios, lo que leímos en el principio, Dios está hablando a personas maduras, no le habló a una niña y a un niño cuando Adán le da a su esposa.
Ellos ya tenían una estructura, no solamente moral, no tenían solamente una estructura espiritual para poder tener hijos, tenían una estructura que Dios los había considerado en una edad, gloria a Dios, para que ellos puedan ser padres. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué diferencia es cuando un niño es deseado y cuando un niño no es deseado? Y ahí es cuando hay esas discrepancias, esas peleas, porque o el padre está ausente y no se ocupa del niño, o el padre no quiere ocuparse de su responsabilidad. ¿Cuánta gente huye de la responsabilidad? Porque no quiero hablar solamente, enfocarme en el hombre, porque la prédica es para el hombre y para la mujer, porque Dios quiere hablarnos a la mujer y al hombre. Porque la mujer también puede por su escape querer ir a la discoteca, por su escape querer ir con las amigas y dejar al esposo a que esté solo con los niños. O lo contrario, o que el esposo abandone a los niños con la esposa y está con los amigos, está por afuera, no se ocupa. ¿Qué va a hacer? Dígame, contésteme. ¿Qué va a hacer el día de mañana de esos niños que no pudieron tener el lián familiar? No saben lo que es estar con papá, con mamá, porque papá siempre estuvo o sea en el trabajo o siempre estuvo fuera de casa. Entonces, hay mucha gente, no sé, como tal vez mi caso, que yo no tuve una figura paterna. Y hay muchas madres que tienen que ser papá y mamá. O también hay padres tienen que ser padre y madre a la vez, tal vez porque la esposa murió o porque la mujer decidió abandonar el hogar, porque esos casos lo hay, lo hay. Pero qué consecuencia fatal para el futuro de esos niños. Gloria sea el nombre del Señor. Qué futuro fatal. Bendito sea el nombre del Señor. Porque muchas veces, como yo le decía, la gente piensa en que yo me voy a casar, voy a ser feliz, voy a dejar mi casa, ya no va a haber golpes, yo ya no voy a escuchar a mis padres tal vez golpearse o maltratarse o hablarse mal. Yo voy a ser feliz. Pero a veces se termina la luna de miel y se encuentran en una frustración porque no fueron sanados. Porque como le decía, un matrimonio sin Cristo Jesús, un matrimonio donde hay la ausencia del Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad, pues habrá lo que les decía al principio, peleas, disputas. El que yo quiero tener satisfacción, sea sexual, sea en todos los ámbitos, porque él quiere llenar tal vez esa figura paterna o esa figura materna. Gloria a Dios. Pero qué gran verdad cuando Dios nos dice que dejemos a nuestros padres y a nuestras madres. ¿Por qué? Yo me puse a pensar, yo me puse a pensar eh, en, en la palabra. Y yo decía, pero Dios, o sea, ¿por qué? Porque vemos en la palabra que Pedro dice que estaba en casa en su casa, pero cuando su suegra enfermó, Jesús entró a la casa de Pedro. Y ahí la mamá de su esposa estaba en casa de Pedro. Pero yo digo, es que Pedro trajo a su suegra para poderla cuidar porque estaba sola, tal vez ya era una mujer que estaba ya viuda, ya estaba anciana, y pues Pedro dijo, bueno, voy a traerla a mi suegra y trajo al mejor de los médicos, hace pasar a su casa a Jesús, Jesús la toca de la mano, la fiebre la deja y ella comienza a servir, ella comienza a ayudar en casa. Pero es raro porque no hay casos así en la Biblia. Usted ve que de los profetas todos tenían su casa, su hogar, estaban con su familia. Entonces, muchas veces queremos dejar la responsabilidad que nos toca a usted y a mí, como padres o como madres. Queremos dejarlo a la abuela, queremos dejarlo al abuelo. Y pensamos que, bueno, yo ya tengo mi hijo, pero no, usted tiene que tener su responsabilidad. Yo a veces yo digo, ya no tenemos 15 años, 20 años. Hay gente que a veces ya tiene 25 años. Y yo pienso que a esa edad ya la persona tiene que saber lo que quiere en la vida, qué es lo que yo quiero. Yo no quiero la misma vida para mi hijo. Yo le voy a abrir un poquito mi corazón. Yo nunca creí en el matrimonio. Yo nunca me quise casar.
Yo decía, no, yo no quiero un hombre borracho, yo no quiero en mi vida un hombre que me golpee, porque era lo que yo vi. Y yo decía, yo casarme, nunca. Pero cuando mi esposo me conoció, al mes me pidió matrimonio. Yo lloré mucho, yo lloré tanto porque no me quería casar. ¿Sabe por qué? Porque yo venía con un traumatismo de la infancia. Yo venía con un miedo, un temor al matrimonio. Porque yo no vi eso en mi hogar, no vi eso en mi casa. Yo no tuve figura paterna, porque mi padre nos había abandonado. Y lo que él hacía era cuando venía, era simplemente porque él quería satisfacerse, vamos a decirlo fisiológicamente, porque él pensaba en él, pero él no pensaba ni en mí ni en mi madre. Él pensaba solamente en que, bueno, ya tenía una persona, pero nunca se quiso responsabilizar. Y cuando después de un tiempo, para la tristeza de mi madre, él se había casado con otra mujer. Se había casado con otra mujer por dinero. Se había casado con una mujer por posición. Se había casado con otra mujer porque tenía las posibilidades, porque era una mujer de familia de ricos, pero él no pensó en mí. Él no pensó en el daño que causaría a mi madre. ¿Cuántas mujeres están así que tienen temor después de quererse casar? ¿Cuántas mujeres desean casarse pero dicen, tengo una hija, soy madre soltera, ¿quién me va a querer con otra hija? Y eso es lo que pasa a mucha gente en la sociedad. ¿Sabe por qué? Porque le faltó conocer a Cristo, porque le faltó encontrar a Cristo, porque no tuvo, porque nadie le habló de quien le podría ayudar sería Cristo, de que alguien no le dijo, mira, antes de que tengas relaciones sexuales, cásate, cásate. Porque cree que usted, hay tanto niño con madre soltera, porque descuidó ese mandamiento que Dios dio. El de que Dios no está en contra del sexo, Dios no está en contra de que usted tenga su necesidad fisiológica, porque Dios mismo lo creó a usted y a mí con órganos para poder satisfacerse mutuamente, pero dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio, sino dentro del matrimonio. Porque usted se imagina una persona en fornicación, se acuesta con una persona, después con otra, con otra, con otra, y cuando va a conocer a esa persona, como nunca se satisfació con una, ni con dos, ni con tres, porque conoció a tantas mujeres o a tantos hombres, que le va a ver el pero o cualquier otro pero al esposo, o dice yo me hubiera casado mejor con fulanito, mejor estaba, me hubiera casado, tenía mejor posibilidad. Pero eso, Dios quiere que lo pensemos con tiempo, quiere que, gloria a Dios, quiere que por eso que oremos, que antes de casarnos, nosotros no tomemos el matrimonio como si fuera algo de como ir a comprar un ticket de cinema. No, no, el matrimonio es algo importante. Entonces, algo que me gustaría decirles es de que se trata de dos personas que se unen cada aspecto de sus vidas juntos. Significa convertirse en una sola carne, estar unidos en las cosas de la vida, las metas para el futuro. Ya cuando usted se casa, usted no puede decir, es que bueno, yo creo que quiero ser modelo y voy a seguir con mi carrera. No, usted cuando decide casarse, usted ya no va a pensar en usted va a pensar en su esposo, en que va a hacer un porvenir juntos. Eh, con demasiada frecuencia se olvida de esto la gente. Hacemos que el matrimonio llene alguna necesidad personal para que podamos hacer lo que queramos con el resto de nuestra vida. Para restaurar nuestro matrimonio, vuelva a lo básico de una vida compartida, como lo que le decía, o sea, de ver, yo me voy a casar, yo sé que tengo, como puedo decir, cosas en común, pero yo tengo que tener proyectos en unidad.
Em, en Mateo capítulo 5, 23 al 26, vamos a leerlo rápidamente. Gloria a Jesús. 5, 23. 5, 23 al 26. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario, aquí está hablando del diablo, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hay gente que a veces cuando sufre, yo no sé si usted ha escuchado, que dice, ¿qué hice para pagar tan duro? A veces he escuchado gente antes de ministrarle liberación, que gente golpeada, gente que fueron engañadas, gente que han encontrado con otra persona a su pareja, a su esposo, gente, ¿qué le puedo decir? Que gente también ha abusado incluso de niños, se escucha de todo, pero ¿por qué? ¿Dónde estaban esos padres? ¿Dónde estaban esos padres cuando aconteció eso con esos niños? Porque cuando usted crea un lián, cuando usted protege, cuando usted pone un cerco, como dice Dios, que Él pone un cerco alrededor de su jardín, usted es el jardín para Dios, yo soy el jardín de Dios, y cuando Él pone un cerco es para protegerlo, para que no entren animales, para que no dañen su jardín. Y dice que Dios, Él protege, Él pone una barrera protectora. Y usted también tiene que colocar cuando usted tiene su familia, su hogar. Hay gente cuando yo mientras estaba cogiendo mis moras aquí en mi jardín, Dios me hablaba esto y me decía, hija, ¿cuánta gente pierde sus hogares? Y me hablaba, por eso estoy compartiendo esta palabra. Mientras recogía mis moras, Dios me decía, ¿cuántas mujeres que no se dan cuenta el valor que hay en un matrimonio y dejan que me entremetan en su matrimonio? Gente y que muchas veces van a perder sus matrimonios porque más le importó el amigo, más le importó la amiga y de repente lo que era precioso, el matrimonio, los hijos, se destruye. Y Dios me traía recuerdo una profecía hace muchos años que Dios me dio una visión con una hermana de la iglesia y me dio una palabra bastante fuerte y Dios le advertía a esta hermana, le decía que no meta a otras personas porque esta hermana, mismo que era evangélica, usted no puede tratar de meter gente a su matrimonio. Usted tiene que tener estar con amigos no es malo. Cuando usted está en familia, usted va a invitar amigos a su casa, al hogar, tal vez tienen otros amigos que tienen niños y van a compartir. Pero después usted va a tener su tiempo con su esposo, Pero esta hermana, según lo que Dios me había revelado, ella tenía la costumbre de llevar hermanas de la iglesia a su casa. Y las hermanas se pasaban mucho tiempo en su hogar. Y Dios me dice, háblale, porque su esposo la va a dejar. Ella está poniendo gente en su matrimonio, háblale. Mire, yo le hablé 3 veces de la parte de Dios. Ella decía, no, no, no. Yo le decía, hermana, usted después que ya vino a adorar a Dios, vaya, atienda su casa, atienda su hogar, atienda a su esposo. Comparta la mesa con su esposo, comparta con su hijo. La hermana, a pesar de que estaba conociendo la palabra, la hermana no escuchó a la advertencia de Dios. Y hay que entender que Dios nos advierte, que Dios vela por nosotros, porque Dios no quiere que Satanás destruya el hogar. Y lastimosamente, a pesar de las veces que yo fui a su casa para decirle, Dios me dio esta palabra, y yo te veo así, yo veo a tu esposo y yo veo preparando una maleta.
Ora por tu familia, no descuides. La hermana quería estar todo el día en la iglesia y no digo que es malo estar en la iglesia. Es bueno cuando usted está soltera, cuando usted no tiene esposo, no tenga nadie, pues usted puede quedarse con los hermanos en la iglesia, puede disfrutar más tiempo. Pero cuando usted tiene un esposo, ya pues se acabó el grupito. No solamente puede ser la iglesia, ¿ah? Eso es un ejemplo porque le pasó esto. También puede ser el estar donde su propia familia, porque digamos, es bueno que usted vea a su familia, pero usted tiene que tener su hogar, porque el día de mañana, ¿quién va a estar allí cuando se destruye el hogar? ¿Quién va a estar allí? Entonces, mire, a esta hermana Dios le advirtió y lastimosamente, tal cual yo había visto en la visión, y Dios, a pesar de que le advertía y le decía, y ella hacía lo contrario, porque su orgullo de tanto decir que no, que como ella era una mujer de Dios, que ella oraba, pero ella estaba todo el día en la iglesia. Y yo le decía, hermana, porque a mí me criticaban, porque yo apenas se terminaba la iglesia, pues yo venía a atender mi casa, mi familia. Tenía mi hijo y yo quería compartir a la hora del almuerzo con mi esposo y con mi hijo. Dios me dio mismo la orden de decirme, no quiero que me traigas ya hermanas. ¿Por qué? Porque yo estaba colocando hermanas en la iglesia, aquí en la casa, y pues a veces me quedaba la tarde conversando, estaba hablando de Dios. Yo no estaba hablando de cosas mundanas o estaba fuera de casa, estaba aquí, pero eso me estaba alejando de mi propio esposo estando aquí en casa. Y Dios me advirtió y yo fui poco a poco obedeciendo. Y no es malo que usted vea a sus hermanas, se podía tomar un café, un helado, yo qué sé. Pero no descuide su casa, no descuide su matrimonio. Hay a veces gente que se quiere entrometer, a veces, pero usted, como dice, con la puerta cerrada, hable. Lo importante es como cuando nosotros cerramos nuestra puerta para hablar con Dios en la intimidad. Dios a usted lo ve, usted ve sus llantos, su lloro, pero es importante el comunicar. Que Dios sabe lo que usted necesita, claro que lo sabe, pero Él quiere que usted ore, que usted abra su boca y que usted le pide. No porque Dios no lo sepa, Dios sabe, antes de que usted abra su boca, Él sabe lo que usted le va a pedir, pero Él quiere que usted hable. Porque Dios no, usted no es un títere, sino Él quiere que usted venga delante de Él y que usted mismo pueda pedirle. Y es lo mismo a su esposo, hable con su esposa. Es importante la comunión. Yo le quiero comentar o le voy a hacer un pequeño testimonio. ¿Y por qué yo hablo de restauración? Porque Dios me decía, habla de restauración. Porque yo me recuerdo que cuando yo vine a los caminos de Dios, y hablo y no tengo vergüenza porque es la verdad. Pero cuando tú eres libre, ya no puede haber temor, ni miedo, ni de juzgamiento. Pero yo pasé por una situación y fue así como conocí a Dios. Yo conocí a Dios cuando estaba ciega y cuando mi matrimonio se destruyó. Lo que quiero decir que para que un matrimonio se destruya, siempre cuando he predicado de matrimonio, son dos, como Dios me decía, son dos. Yo me recuerdo que cuando yo venía estaba herida, tenía amargura, no quería orar por él y Dios me decía esa palabra que decía, bendice a los que te maldicen y ora por los que... Yo decía, es que no puedo. No podía porque no había perdón en mí. Trataba y no podía. Pero cuando Dios me enseñó el perdón y cuando Dios me habló y me mostró en una visión, mientras yo oraba, yo siempre llegaba ante Dios, ya siendo cristiana, todavía era nueva, tal vez tenía 2 meses de convertida. Y yo me arrodillaba y le decía, es que por causa de Él yo llegué hasta donde llegué. Porque mi matrimonio se rompió por adulterio. Y qué duro es, porque hay que pensar que no solamente, como le decía, se golpea, uno no piensa en el niño. Por eso le hablaba algo de que a veces nosotros no pensamos en el futuro de tu hijo. Y yo me recuerdo que
Yo a la época todavía no tenía a Dios. Y me recuerdo que cuando yo perdí la vista, yo perdí a mi hijo, perdí su tutela, perdí la casa, yo estaba viviendo sola y mi hijo vivía con su padre. Mire, todo lo que yo gané y lo que Dios me entregó en mis manos o me restauró fue a base de oración. Yo me recuerdo que cuando Dios me mostró en una visión de cómo yo era, y Dios me habló audiblemente y me dijo, un matrimonio no se destruye por una persona, un matrimonio se destruye por dos. Para que se destruya un matrimonio es porque los dos fallaron. Entonces, cuando yo vi porque siempre yo llegaba y decía, mi marido esto, mi marido este otro, mi marido no me atendía, mi esposo no, me veía como un objeto, como si yo fuera solamente una decoración, estaba solamente para planchar, para abrirle, y le echaba el cuento a Dios, y no sé si yo lo dejaba a Dios con la cabeza grande de tanta queja, porque yo le daba queja y esto, porque no había perdón todavía en mi corazón. Lloraba, lloraba y yo le decía, Señor, ayúdame. Pero yo veía que entre más oraba, Dios me decía que orara por él. Y yo no quería orar por él. Yo estaba orando incluso para casarme con otra persona. Yo creía lo que le estoy predicando. Yo creía que si me volvía a casar con alguien, yo iba a ser, ahora sí iba a ser feliz. ¿Por qué? Porque me iba a casar con alguien cristiana. Yo decía, ahora sí voy a ser feliz. Porque ahora como creo en Dios, ahora sí yo le estoy pidiendo a Dios que me dé un esposo. Pero mire, todos los defectos que yo le daba la queja a Dios y le decía, mira, él es así, mira, él es asado. Y cuando vi esa visión y vi cómo yo era, y Dios me hizo entender que mi matrimonio no fue que se rompió solamente por mi esposo. También tuve que aceptar en ese momento, aunque con llanto y lloro, decir, era verdad, porque no quería reconocer, mi orgullo no me hacía reconocer que yo también tenía parte de que mi matrimonio se había destruido. Y cuando acepté y le pedí con lágrimas a Dios que me perdonara y comencé, mi oración cambió y entonces Dios me decía que orara por mi esposo y comencé a orar y le decía, Señor, permite que él sea restaurado, permite que él sea feliz. Señor, dale una esposa que lo haga feliz, porque yo no lo hice feliz. Porque Dios me decía lo que yo le estoy diciendo. El mundo piensa que usted viene, se casa y a usted lo van a hacer feliz. No, el objetivo de Dios es que usted entienda que es usted que se va a encargar de hacer feliz a su pareja. Y su pareja tiene que encargarse de hacerla feliz a usted. Sobre todo si usted se ama, si usted sabe, si usted no va a tener esa desconfianza ni, mire, mi matrimonio había tanta desconfianza, tantas cosas, porque cuando hay adulterio, cuando se destruye por adulterio, Dios tiene que realmente restaurar. Pero yo la misma palabra que Dios me dio, es que hay algo imposible para Dios. Para mí, sinceramente, yo que tenía 2 meses de convertida, para mí era imposible. Yo no quería volver con mi esposo. Yo dije que no iba a volver con mi esposo porque Dios me dio la orden y yo lo escuché audiblemente y me dijo, vuelve con tu esposo. Yo dije, no, no quería que Dios me hablara de eso. Me cerraba los oídos y decía, no. Pero ¿por qué no quería volver? Yo oraba por él, yo decía, bueno, yo ya estoy orando por él para que tenga y se encuentre con una mujer, que lo haga feliz, que lo ame. Yo no lo amé como él merecía, pero yo le decía, Señor, yo quiero un hombre que me ame. Yo quiero un hombre que me ame por lo que soy. Quiero que me... Y quiero un hombre de Dios, porque yo quiero un hombre que no me impida dejar a Dios ni ir a la iglesia. Pero mire, para mi sorpresa, de 2 años que yo estuve separada con mi esposo legalmente, por papeles, con papeles firmados y separados de cuerpo, yo tuve ese privilegio de 1 año conocer a Dios. Y durante ese año vi muchas victorias. Dios me devolvió la guarda compartida de mi hijo, porque yo no lo podía ver a mi hijo. Pasé por muchas situaciones. Por eso le decía, los niños sufren.
pero nosotros no pensamos en el qué será del mañana de ese niño, porque a veces lo arreglamos porque a mi favor es que yo tengo razón, pero hay uno que tiene que ceder. Y lo único que te digo, es fácil, no es fácil, pero ora. Ora para que esa esposa venga a Dios, para que esa esposa a Dios se le revele. Ora por ese esposo para que Dios tenga un encuentro. Abashakatamando alibakanda labasaja. Para que Dios tenga un encuentro con el Dios que puede restaurar, que lo puede sanar, que lo puede liberar. Porque no solamente los hombres, las mujeres también. Restaurarlas después de una violación, restaurarlas después de un pasado tal vez duro, de haber sido golpeada tal vez por un exnovio, tal vez del traumatismo, de tal vez no mostrarse en intimidad. Mira, hay casos que a veces yo me maravillo porque digo, cuando veo la gloria de Dios, pero también cuando escucho cosas, cuando vienen sea a mi puerta o al teléfono para decirme que necesitan ayuda, necesitan liberación y que piensan en lo primero, en el enemigo lo que quiere es eso, destruir, de dejar que se pierda tu fe, de que no creas que Dios te puede sanar. Pero cuando tú sabes y cuando tú crees en lo profundo de tu corazón de que Dios lo puede hacer como fue María, dijo, bueno, yo creo en la palabra, bueno, que se haga tu voluntad, de aquí tu sierva. Y nosotros tenemos que creer, tener esa fe como el de un niño. Algo que yo le quiero leer. Dice, reconozca sus diferencias, luego tenga la gracia de considerar cuando podía estar equivocado. Uno de los mayores problemas que tienen las parejas casadas es que esperamos que nuestra pareja piense como nosotros. Y eso es un error. A veces queremos casarnos, como en el caso mío. Yo le decía que yo, por ejemplo, yo no me quería casar. Yo lloré, aunque no conocía de Dios, yo le lloré antes de casar. Yo lo iba a dejar en el altar o delante del juez, yo lo iba a dejar, ¿cómo se dice? Plantado, lo que decimos dejar plantado. Yo no me iba a presentar porque mi miedo era tanto de ser golpeada después del matrimonio, porque en realidad yo no conocía a mi esposo. Yo me casé después de un mes que me pidió matrimonio. Yo lo conocí el día después como de mi cumpleaños, en noviembre. En diciembre lo vi. Me pidió matrimonio para diciembre. En febrero mis papeles estaban llegando de Ecuador y en marzo yo me estaba casando. Yo no conocía a mi esposo. Hay mucha gente que se conoce demasiado, que a veces, como dice, se comió el bizcocho antes de la hora, antes de la fiesta. Y a veces hay gente que se casa porque vino un niño. Eso no fue mi caso. Pero mi temor era mayor, el de casarme con un hombre de que tal vez podía ser golpeada, estaba en otro país, venía de otra cultura, tenía otra lengua, era diferente, no comía como yo, no hablaba como yo, no éramos de la misma clase social, éramos diferentes, él blanco, yo morena, él grande, yo pequeña. Había muchas cosas que me hacía decir, es que estoy tomando la buena decisión. Pero fue el único hombre que durante toda mi vida, el único hombre que en realidad me respetó, me valoró y me tomó en serio. Porque cuántas mujeres jovencitas y jovencitos pasan de cama en cama queriendo ser aceptados por la sociedad o por una mujer. O cuántas mujeres, bendito sea el nombre del Señor, en la sociedad se hacen operar porque piensan que así van a estar atractivas. Porque hay tanto un complejo de inferioridad que la mujer tiene que inflarse los labios, inflarse las nalgas, o yo qué sé, para poder ser aceptada o para atraer. Y es porque su pasado no se aceptó tampoco. Entonces, tarde o temprano, esa bomba de retardo explotará. Y en mi caso, cuando yo me casé, yo decía, no lo conozco.
Yo no sé sus mañas. El matrimonio es como ganarse la lotería, como dice mi esposo. Gracias a Dios, cuando yo conocí a Dios, Dios restauró mi matrimonio, que es allí lo que quiero ir, porque a veces yo siempre cuento testimonios y a veces me olvido de contarla cuando voy a predicar. Me recuerdo que en Estados Unidos fui y al final pues ya estaba como tantas horas y ya me tocaba ministrar. Había gente que había sido violada, gente que las veía en cárceles, gente que habían sido abusados sexualmente por sus propios familiares, por sus tíos, otros por hermanos, gente que se les veía el espíritu de homosexualismo, lesbianismo. Y bueno, al final, pues ya era mucho tiempo, la gente comenzó a recibir la administración y al final yo no me había dado cuenta, gloria a Dios, yo no me había dado cuenta de que, yo no me había dado cuenta de que, perdón que la estoy añadiendo a alguien que quiere unirse al grupo. Y al final, yo no sabía que, eh, que el casarme con mi esposo, no es que, él no lo quería, yo lo quería. Lo que me hacía rechazar era el hecho que yo no tuve en mi casa, al no haber nacido dentro de un matrimonio, al no haber nacido dentro de un hogar, eso me hacía que impidiera, ¿no? Y como estaba conectando a la otra persona, ya recordé lo que tenía que hablar. Entonces, en Estados Unidos, cuando yo veía, esas personas se comenzó a ministrar y al final, que bueno, habían niños que las mamás venían porque se habló de cosas profundas y que a veces las madres dicen, ¿cómo puedo hacer? Y en mi caso habían niños que se masturbaban de 3 años. Y pues vinieron y al final las hermanas que al final dice, hermana, tiene una historia tremenda, pero entonces, ¿cómo pasó? Entonces usted se volvió a casar. Yo pensaban que estaba casada con otro hombre, le digo, no, Dios restauró. Por eso hablo de que tenemos un Dios restaurador. Dios restauró mi matrimonio. Me estoy con el mismo esposo, volví con mi esposo. Dios me dijo, vuelve por una tercera vez. Me dijo, o si yo no volviera, que pues me quedara así sola. Pero a la tercera vez que yo escuché la voz audible de Dios, a la época yo estaba ciega, yo le decía a Dios, yo no quiero volver con él, yo no quiero fingir en la cama, yo no quiero fingir que yo amo, yo te conozco ahora y sé que mentir está mal delante de ti. Restáurame, pon un verdadero perdón en él, restáuralo a él. Porque imagínese para que sea restaurado su hogar en la intimidad. Mire, por eso yo adoro a Dios, porque yo he probado a Dios, porque Dios está interesado también en que usted sea feliz sexualmente. Y yo me recuerdo que una noche me daba vergüenza porque yo decía, como Dios es tan santo, como yo le voy a hablar de sexualidad. Hasta que yo decía, pero si Dios sabe lo que yo voy a hablar, yo me arrodillé y le decía, Señor, tú sabes, yo no te puedo mentir, mi corazón está como un libro abierto delante de ti. Pero yo no quiero fingir en la cama, yo no quiero decir que siento algo cuando mi cuerpo está muerto espiritualmente debido a traumatismos de mi pasado. Yo quiero ser sincera, yo quiero amar, yo quiero, yo quiero, Señor, lo que viene de ti, yo quiero ese verdadero amor. Y mire, hermano o hermana, mire, Dios colocó, no el amor que yo le tenía a mi esposo cuando yo lo conocí la primera vez. Dios colocó un amor puro, colocó un amor que yo no sé cómo explicarlo. Cuando yo vi a mi esposo, yo me volví a enamorar de mi esposo. Lo que ya me molestaba, ya no me molestaba. Lo que me asqueaba, porque hay demonios que provocan eso, ya no. Porque Dios estaba restaurando completamente mi matrimonio, no solamente en lo íntimo, porque cuántas personas están casadas, pero están sufriendo en la intimidad, de que el uno duerme en un lugar, el otro duerme en otro lugar. En mi caso, yo estaba separada legalmente de cuerpo y por papeles, pero cuando yo volví a casa y Dios me dijo por la tercera vez,
Yo me recuerdo, yo estaba ciega y mire cómo Dios restauró mi hogar. Yo tuve una visión y en la visión Dios me estaba hablando de mi llamado. Yo me veía tocando una guitarra, no estaba soñando. Yo estaba en la iglesia y de repente yo me comencé a frotar los ojos porque yo dije, pero qué extraño, porque yo me veo allá si yo estoy acá. Y yo estaba cantando y abrí los ojos y me seguía mirando, cerré los ojos y seguía mirándome con una guitarra. Y yo dije, bueno, el vestidito, la faldita yo la tengo, el cabello largo yo lo tengo, pero la guitarra no la tengo y tocar no lo sé. Pero yo decía, ¿cómo es posible? Dios me estaba mostrando el futuro. Y resulta que mi niño, que era pequeño, a la época, yo le digo a una hermana, le digo, hermana, yo no sé, yo como que tengo muchas imaginaciones, porque yo veía a la gente cuando iba a aceptar a alguien, Dios me mostraba cuando alguien iba a salir de la iglesia, Dios me mostraba cuando alguien iba a morir, bueno, en fin. Y yo le dije, yo como que tengo mucha imaginación. Y me dijo, ¿por qué? Yo le digo, yo no sé, pero yo me vi tocando una guitarra en la iglesia. Y yo me reí, ¿no? Yo le dije, como que soy muy imaginativa, ¿no? Yo le digo, yo abrí los ojos, cerré los ojos y seguía viéndome igual en el altar. Y ella me dijo, eso no es imaginación, eso se llama visión. Y ella se rió y no me dijo nada. Pero mi niño, que estaba cerca de mí, bueno, yo a la época no veía, mi niño escuchó. Pero, como usted sabe, un niño inocente, él tenía a la época 6 años, él le dijo a mi esposo, tú sabes lo que mi mamá quiere para su cumpleaños. Ella quiere para su cumpleaños, quiere una guitarra. Eso es lo que mi mamá quiere. Y mi niño fue y dijo, mi mamá, porque yo vi, o sea, el color de la guitarra, que yo vi y todo, y fue exactamente la guitarra que habían escogido. Mi niño, yo no dije el color de la guitarra, pero cuando Dios me sanó mis ojos, pues era el color de la guitarra que yo me había visto tocando. Entonces yo decía, pero yo no sé tocar, ¿cómo va a ser? Entonces por eso yo le decía, es que habrá algo imposible para Dios. Es que habrá algún matrimonio que Dios no lo pueda restaurar. Es que habrá alguna enfermedad, abasaquí, amando la vasalla, que Dios no pueda curar. Y aquí, bueno, yo voy a dejar tal vez la próxima semana, cuando ya esté mejor, o después de 2 semanas, a la hermana Amanda. Porque mire, en mi oración por esta hermana que llore, yo le decía, Señor, sorprende a los médicos. Permite, Señor, que cuando ellos vean su rodilla, su meñisco, que fue lo que le operaron, Señor, porque según en el IRM, en el examen que le habían hecho, estaba destrozado. Entonces, cuando había visto el médico le dijo que era de urgencia, pero yo estaba orando y yo decía, Señor, yo sé que tú eres un Dios restaurador. Tú tienes poder para colocar, restaurar de lo que esté destruido, de lo que Satanás quiera destruir. Tú puedes restaurar. Mire, la hermana decía que ella, como fue colocada una anestesia local, dice que ella escuchó a los médicos decir que decía, pero ¿cómo es posible si la rodilla, el meñisco no estaba así? Esto, pero es que esto no puede, o sea, que ellos no entendían cómo era posible que cuando habían visto los exámenes veían cómo estaba destrozado y cómo en las imágenes, ya abriéndole, o sea, por la cámara, veían que no era el mismo meñisco. Se demoraron menos y fue favorable, ¿no? Entonces, por eso decía, entonces ella se recordaba de la oración y ella me decía, wow. Entonces, por eso le decía, no se canse de orar. Siempre digo, y esa es mi frase favorita, no importa cualquier cosa, sea grande o pequeña, sea importante para ti, para Dios es importante tu oración. No importa sea algo pequeño, que diga es insignificante. Para Dios tu oración es muy importante. Y sobre todo cuando tú pones en fe y pones en práctica la fe. Antes de terminar con el testimonio que le decía de la restauración, mire, yo me recuerdo que en la parte de que le decía en la intimidad, que es lo más importante, mi esposo me dio tiempo, porque yo le decía, Señor, yo necesito ser restaurada. Pero mire, el día que Dios me permitió
Yo pude escuchar audiblemente cómo se rompió, como si se rompiera una vasija de cristal. ¡Pac! Y mire, yo pude por la primera vez saber lo que es disfrutar la intimidad entre el esposo y la esposa. Por la primera vez a mis 35 años, o creo que tenía 36 a la época, de al fin saber lo que tanto buscaba en tantos hombres y nunca pude tener. Dios lo restauró a través de la oración, porque Dios tenía que liberar mi corazón, colocar manto de perdón y también el manto de perdón para mi esposo, para que él me perdonara, porque también yo lo lastimé. No había justificación de lo que yo hice, ni tampoco de lo que él había hecho, pero era importante perdonarnos. Y como le digo, yo entendí por Dios de que el matrimonio es, yo tengo que velar por mi esposo. Y es como dice delante del juez o delante cuando usted va a hacer su juramento en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, en la dificultad, en la bonanza. Para eso Dios te dio un esposo. Todavía no tienes esposa o no tienes esposo. Órale a Dios. Señor, escoge por mí. Señor, escoge por mí esa esposa que te ame, una mujer temerosa de ti, para que pueda caminar bajo tu temor, bajo tus mandamientos, bajo tu amor, bajo tus designios desde el inicio, desde el Génesis, Padre. Entonces, por eso yo le quería contar este testimonio, porque Dios me decía, cuéntalo. Y mientras yo cogía mis moras, pues Él me decía, es importante que hables de esto. Tal vez hayan escuchado otros, ¿cómo se dice? Otros prédicas, pero Dios nos usa a cada persona de una manera diferente o de un ángulo diferente. Pero para Dios nada es imposible. Y mujer, hombre de Dios, sigue orando. Dios puede regenerar, restituir, restaurar órganos. Órganos. Puede ser un corazón, puede ser un pulmón, puede ser una vejiga, puede ser una columna, pueden ser los ojos. Dios lo puede hacer, porque para Él nada es imposible. Así que, mis amados hermanos, espero que haya sido de bendición, sobre todo como yo le decía, que no crea de que su esposo tiene que pensar como usted. Las personas somos diferentes. Y no nos olvidemos de que cada uno tiene una educación diferente, que lleva diferentes expectativas en cuanto a cómo debería ser la vida familiar. Si podemos apartarnos de nuestros propios paradigmas, podemos encontrar que la familia de nuestro compañero hizo algunas cosas bien, que si se integran en nuestra propia relación, incluso podrían curar las heridas de nuestro pasado. No es saludable para las parejas insistir sin consideración en su propia manera de hacer las cosas. Dios une al hombre y a la mujer, y en esa unidad de Dios se refleja algunos de los aspectos de cada uno de sus pasados. Así que yo pienso que lo más importante es que usted piense en hacer feliz a su pareja y piense en sus hijos, de que lo que usted quiere para sus hijos, usted le pueda enseñar desde pequeño a respetar al padre, a considerar a la madre, amar a su mamá también, tal vez a los que tienen madre, si escuchan jóvenes, es importante también, y a nosotros enseñar a nuestros hijos el respetar la jerarquía. ¿Quién es la jerarquía? Papá. Papá no está, mira, hay que obedecer a papá. Mira, papá dijo, bueno, vamos a hacerlo. Si papá está en el error, orar para que Dios pueda mostrar el error. Pero si es en el caso contrario, igual, que nosotros podamos llevar a nuestros hijos al respeto hacia la madre,
el de no contradecir. Por ejemplo, muchas veces los padres se pelean porque quién tiene o quién dijo que sí, quién dijo no, sino concordar por la educación, por el bienestar de sus hijos. Amén. Y sobre todo, como yo digo, hablar, incluso es importante, incluso para la intimidad, el comunicar sin miedo, pero con suavidad, que usted pueda, no para gritar, sino, mira, tal vez el esposo, a veces uno piensa que el esposo va a adivinar, y tal vez usted dice, ay, y no me escucha, pero tal vez llegó cansado. Entonces, tomar un tiempo también para disfrutar con su pareja. Yo aprendí que el 100% del matrimonio no es el sexo. Yo decía que yo pensaba que el 70% del éxito de un matrimonio era el sexo, pero yo estaba muy equivocada. Porque cuando tú ves con el tiempo, el pasar con tu esposo, el disfrutar una deliciosa comida, yo hoy podía compartir a la mesa con mi esposo, sentarnos a comer algo rico que preparé, que él quería, le preparé su salsa que le gusta, nos lo disfrutamos, le hice después un batido con moras que la recogí de mi jardín, con leche y bastante con mucho hielo y pues yo lo veía todo gozoso y pues me le acerqué, le di un beso y le dije te amo. Entonces, a veces hay cosas que nos impiden, pero el amor siempre borrará, como dice, las fallas. Así que pídale al Señor que derrame ese amor en su corazón y que venga a restaurar no solamente su vida espiritual, su casa y cualquiera sea su proyecto. Amén. Así que hay que entender que la vida espiritual, la comunión con Dios es como un matrimonio igual en el espíritu. Usted comunica con Dios. Si es que usted no ora, ¿cómo usted va a saber qué es lo que Dios quiere si usted no lee la palabra? Es leyendo la palabra que usted sabe lo que Dios está esperando de usted o que quiere de usted. Pero es lo mismo si la pareja hay ausencia de comunicación, cómo es lo que el otro va a saber lo que usted está necesitando. Entonces lo mismo es la vida espiritual, es un matrimonio basado en la fidelidad, de que usted ama a Dios sobre todas las cosas y por eso leemos la mayoría de veces, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, es un amor que depasa cualquier situación. Y eso también nosotros tenemos que orar para nosotros poder sobrepasar alguna situación. Así que Dios me les bendiga. Hasta aquí Dios me ha ayudado.